llegamos al último sermón de la serie sobre el libro del Génesis. Si estás aquí por primera vez o llevas con nosotros poco tiempo, dirás, caramba, qué rápido ha pasado. Claro, pero llevamos cerca de dos años y medio con esta serie. El Señor ha sido bueno, hemos podido empezarla y estamos pudiendo de momento acabarla. Como os dije, en el mes de septiembre mi intención es hacer un sermón panorámico sobre todo el libro. Pero este es el último sermón y muchas veces un último sermón es un reto porque hay libros bíblicos que parecen muy bien acotados en su propósito, en su objetivo, y otros que quedan un tanto al aire. Esto nos va a ocurrir siempre con los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, porque en realidad forman una gran unidad. Así que las últimas palabras del libro de Génesis nos llevan inevitablemente a las primeras palabras del libro de Éxodo. Pero aún así, Génesis cumple un propósito muy específico, y es acerca del cual me gustaría hablaros en esta mañana. Así que vamos a pedir que el Señor nos bendiga. Señor, bendice tu palabra y bendice a tu siervo inútil a la hora de exponerla, Señor. Guíame con tu Espíritu Santo para que sea tu verdad, tu mensaje, tu palabra, tu evangelio, el que hable hoy a la Iglesia y no sea palabra de hombre. Te damos gracias por toda esta serie de sermones sobre el libro de Génesis. Te damos gracias por este libro precioso de las Escrituras que tú inspiraste en Moisés y a través de él. Y te rogamos que tú bendigas tu palabra en el medio de tu pueblo y en nuestros corazones, y que ésta tenga un efecto real y verdadero, que no solo sea conocimiento ni información, sino que mueva nuestros corazones a la acción, a la santificación y a glorificarte en todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hemos leído un pasaje, nuestro hermano Adrián ha leído un pasaje sobre el libro de Génesis, en concreto los versículos ya del 49, parte de la mitad del 49 y todo el capítulo 50. Realmente es una extensión larga, pero como os he dicho muchas veces, este libro funciona en base a secciones y esta es toda una sección narrativa. Y si empezáramos a trocear las bendiciones a los hijos de José, las bendiciones a los hijos de Jacob y toda la acción restante, nos perderíamos algo. Así que vamos a estar, por último, hoy en los capítulos del 48 al 50. Y me gustaría empezar este sermón preguntándoos, haceros la respuesta a vosotros, ¿cuál es tu esperanza final? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es tu esperanza final? Bueno, muchos cristianos dirían que su esperanza es estar en el cielo. En muchos himnos que cantamos, incluso en himnos que hemos cantado hoy, se nos habla de eso. El cielo es nuestro hogar. Estar en el cielo, dirán muchos cristianos, en la presencia de Dios, en compañía de Cristo, adorando a Dios por toda la eternidad. Y suena hermoso, y suena espiritual, y en un sentido, y digo solo en un sentido, es cierto. Al fin y al cabo, como dice el Catecismo Menor de Westminster, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar por siempre de Él. Esto es lo que dice. Así que, evidentemente, nuestra esperanza última es estar en un constante culto de adoración delante de Dios, alabándole por toda la eternidad. Bueno, podemos decir también, en cierto sentido, que esto es verdad. Lo que pasa es que eso depende de cómo entendamos estas palabras. ¿Qué implica glorificar a Dios y gozar por siempre de Él? Haciendo un repaso con un análisis bíblico y concienzudo y honesto, no podemos decir que el cielo es nuestro hogar final. Afirmo rotundamente que no. El cielo no es nuestro hogar final. Esa no es la última esperanza del pueblo de Dios, en absoluto, sino
que lo que precisamente el libro de Génesis nos indica es que la esperanza final del pueblo de Dios es la vida en la tierra. O dicho de otra manera, en cielos nuevos y en tierra nueva, en los cuales mora la justicia, según palabras del apóstol Pedro. El primer libro de las Escrituras, es decir, Génesis, empieza con las palabras: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en sus capítulos de conclusión menciona: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Dios creó un mundo bueno, Dios creó un mundo perfecto que por causa de la caída del hombre se corrompió. Su reino se vio alterado por la entrada del pecado en el mundo, por causa de Satanás, la rebelión satánica, y también la rebelión edénica de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Pero, tras la caída, ya en Génesis 3:15, muy al principio del libro de Génesis, se nos anuncia que un descendiente de Adán y Eva destruiría a todos los enemigos de Dios y del hombre: el pecado, la muerte, la serpiente edénica, es decir, Satanás, al pisar su cabeza. Él es quien traería restauración a todas las cosas. Él es quien nos traería un nuevo paraíso. Él es quien nos traería un nuevo Edén. El hombre y el diablo arruinaron el buen reino de Dios, como vimos al principio de nuestra serie, y Cristo restaurará ese reino, porque Él es el rey de ese reino. Él mismo exclamó en su primera venida al mundo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Él. Dios, quien creó todas las cosas, es quien nos dice en Apocalipsis 21:5: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y luego dice: escribe a Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y esto Dios lo hace, esta restauración la hace Dios por medio del reino de su Hijo eterno, Jesucristo. Por esto Apocalipsis concluye con una oración que parece más una súplica desesperada y anhelante de parte del apóstol, diciendo: ven, Señor Jesús, ven. El cielo no es nuestra esperanza final, o mejor dicho, solo el cielo no es nuestra esperanza final. Aún si morimos y vamos a lo que teológicamente se ha llamado el estado intermedio, nuestro espíritu está en la presencia de Dios, contemplándole, alabándole, bendiciéndole, sirviéndole con todos los santos de toda la historia. Sí, por supuesto, pero esto será hasta el día de la segunda venida de Cristo, cuando Él se manifiesta en gloria, y entonces recibiremos nuestros cuerpos glorificados para vivir no en los cielos, sino en nuevos cielos y nueva tierra. En unos cielos y una tierra que serán una misma cosa. Es la unión perfecta, hermanos, amigos, entre ambas cosas: un universo físico espiritualizado y un universo espiritual materializado. Como Cristo está en los cielos con su cuerpo espiritual y con su cuerpo físico materializado y espiritualizado en gloria, así seremos nosotros cambiados y estaremos por siempre con Él en nuevos cielos y nueva tierra, en la santificación de todas las cosas, un Edén mucho mejor que el primero. Y es allí, hagamos lo que hagamos, o mejor dicho, en todo lo que hagamos, en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra, que glorificaremos a Dios y disfrutaremos de Él por siempre. Esta es nuestra última esperanza. Tristemente, muchos cristianos hoy en día piensan que el cielo es para la Iglesia, porque la Iglesia es como una especie de paréntesis en la historia de la redención, fruto de la rebeldía y el rechazo de Israel, según la carne, hacia el Mesías.
Por lo tanto, creen que el cielo es para la Iglesia y la tierra es para Israel y las naciones que se unan a él. Y esta visión, que no tiene un verdadero fundamento bíblico, teológico, histórico, que es sesgada, es limitada, es estrecha, en cuanto al gran panorama divino de la redención de todas las cosas, es la imperante en muchas iglesias hoy en día. Lo que no saben es que han absorbido y modificado doctrinas jesuitas, sí, católicas, de las cuales proviene el dispensacionalismo. Por lo tanto, ¿qué ha hecho esto? Esto ha conseguido que en muchas iglesias se tenga una visión mística y espiritualizada de nuestra esperanza final, el cielo. La tierra no es para nosotros es el cielo. La tierra es para Israel. Al final, en el fondo, suena un poco displicente. O sea, que yo contemplaré la gloria de Dios, pero Israel no. Bien. Por eso muchos, hermanos, no saben explicar qué haremos en los cielos adorando por la eternidad, porque honestamente a la mayoría de nosotros se nos hace extraño, raro. No podemos imaginarlo, que estaremos con túnicas blancas y una lira, un arpa, cantando himnos al Señor por toda la eternidad, caminando de nube en nube. ¿Hemos sido creados para eso? ¿El ser humano ha sido creado para eso? No. Por eso la idea de vivir en los cielos, en el fondo, no se hace atractiva para muchos creyentes. Porque es un anhelo etéreo, vago, incompleto, abstracto. Es más, muchas veces a muchos creyentes no se les hace real o alcanzable esa situación. Muchos cristianos afirman con fe que creen en la resurrección, pero luego no saben explicar para qué necesitamos resucitar físicamente si lo que vamos a hacer es estar en el cielo. Como se suele decir, para este viaje no hacían falta estas alforjas. Ya nos podemos quedar allí. ¿Por qué tenemos que volver a recibir un cuerpo para luego volver allí? ¿En una región espiritual? Y empezamos a ver incoherencia tras incoherencia que no sabemos aclarar, que no sabemos encajar, que no sabemos explicar, y entonces empezamos a inventar todo un castillo de naipes de justificaciones a cosas que no están en ningún lugar de las Escrituras. Las Escrituras afirman rotundamente que el destino último del ser humano es la tierra glorificada, los nuevos cielos y la nueva tierra, en los cuales morará la justicia. Pero esto, hermanos, al mismo tiempo es peligroso, porque esto genera un desprecio hacia todo lo material, porque como todo es espiritual, nuestro anhelo es espiritual, nuestra esperanza última es espiritual en los cielos, esto nos lleva a despreciar todo lo material, todo lo terrenal, y caemos a veces en formas a veces muy sutiles y otras veces muy zafias de legalismo y de santurronería, despreciando todo lo bueno que hay en este mundo, que es mucho, y no actuando como personas redimidas, como agentes de redención en el mundo, en medio de nuestra sociedad, sino que parecemos muchas veces unos aguafiestas y unos fanáticos. No toques, no mires, no palpes, no veas, no digas, no vayas. Eso no es el reino de Dios. Y es triste ver cómo las sectas milenaristas, como los adventistas del séptimo día, como los testigos de Jehová, han retorcido esta esperanza históricamente y ahora muchas de las ideas imperantes en cuanto a la venida de Cristo y en cuanto al milenio y en cuanto a la tierra por venir están infectadas por todas estas religiones que beben de sus raíces del siglo XIX, todas ellas, curiosamente. Y luego nos encontramos también en la Iglesia doctrinas nuevas históricamente, como el dispensacionalismo, que no presenta una verdadera esperanza final del pueblo de Dios. Algo que no ha creído el pueblo de Dios en siglos. Dios dijo a Adán y Eva en Edén: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear. Y luego estas palabras se le repitieron a Noé, ¿recordáis?
fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Después se le dijo a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los hijos de Jacob: toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y en el Éxodo se le dijo a la nación de Israel por boca de Moisés: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y luego el rey David escribió: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y luego más tarde: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y más tarde Dios le dijo a Israel por boca de Isaías: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y también le dijo: la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y más tarde Jesús aseguró a sus discípulos: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y también: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto es, desde la creación. Y después en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos asegura que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y después el apóstol Pedro nos dice que esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y finalmente Juan en el Apocalipsis nos anuncia: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Dios morando con los hombres, como era en Edén. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No, el cielo no es la última parada, es la penúltima. En el caso de que muramos, antes de la venida del Señor. Nuestra última parada es la unión eterna del cielo y la tierra. Y esto es algo que Israel tenía claro. Y la iglesia de los primeros siglos tenía claro. La pregunta es si lo tenemos claro nosotros. ¿O hemos dejado que nuevos vientos de doctrina nos arrastren y confundan y nos roben nuestra verdadera y última esperanza? Por otro lado, el mundo parece encaminarse en todos los sentidos a una era de maldad, de oscuridad, de depravación cada vez mayor. Da la sensación que las promesas de Dios no son más que palabras muy bonitas dentro del hermoso texto bíblico y nada más. Ya han pasado 2000 años desde la primera venida del Señor. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está ese reino? ¿Dónde está esa restauración de todas las cosas? Interiormente parece casi que nos digamos a nosotros mismos las palabras de los burladores de los tiempos del apóstol Pedro. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O aún podríamos añadir, o aún peor. Hermanos, en este último sermón de Génesis, sobre la serie, quiero mostrar cómo Israel tenía claro, y nosotros debemos tener claro, aunque no nos lo parezca por la situación actual del mundo o por los errores y la confusión doctrinal que nos rodea, que Dios es soberano y fiel, pase lo que pase, y aunque muramos o no, Él cumplirá nuestra esperanza final de vivir en nuevos cielos y nueva tierra. Así que vamos al pasaje que nos ocupa hoy, después de esta introducción larga pero necesaria. Y vemos los versículos, capítulo 48, versículos del 1 al 22, vemos a Jacob bendiciendo a Efraín y Manasés. Al final de Génesis 47 leemos: y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a su hijo y le dijo: no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. En los versículos 29 al 30. Ahora Jacob está enfermo, a punto de morir, y con las fuerzas que le quedan se levanta y se sienta al lado de su cama, y entonces José trae a sus dos hijos, Manasés y Efraín,
Y entonces lo que hace Jacob es algo sorprendente para José. Bien, bendice antes a Efraín que a Manasés. ¿Quién es el primogénito? Dice el versículo 48, versículo 14, capítulo 48, versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y a su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y parece que esto disgusta a José y hasta rectifica a su padre. Dice, bueno, mi padre igual está mayor, no se da cuenta, o no tiene muy claro quién es el mayor, quién es el menor. Y se lo explica, no, así no, padre. Pero Jacob le dice, lo sé, hijo mío, lo sé. Todavía no estoy tan mal. También él, hablando por Manasés, vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y efectivamente, con el devenir del tiempo, Efraín fue una de las tribus más importantes dentro de la nación de Israel. José debía empezar a acostumbrarse a algo, si no se había acostumbrado ya, que creo que sí, pero debía de acostumbrarse más y debía recordar algo más, como nosotros también debemos recordar las cosas, que para Dios la edad, las apariencias, el estatus, la posición, la tradición, las costumbres no cuentan. Para nosotros sí, todo esto es muy importante, pero para Dios no cuentan. Dios es soberano y bendice en su gracia a quien quiere y como quiere, no arbitrariamente, sino en base a su propósito soberano y eterno, y no según a nuestras preferencias. Y esto nos lo podemos aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida. Y finalmente Jacob dice a José, versículo 21, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Por encima de todo, por encima de la muerte, por encima de los sufrimientos que había experimentado, de las penurias, Jacob tenía esperanza en la tierra que se les había prometido a los patriarcas, a su abuelo, a su padre y a él mismo. El pueblo de Dios tiene una tierra por heredad. Israel tiene una tierra por heredad. Así fue primero con Israel y sigue siendo también para nosotros. La presencia de Dios, hermanos, en nuestra vida es un apoyo maravilloso, es un deleite precioso, tanto para los creyentes ancianos, de cierta edad, como para los jóvenes. Su poder y su presencia en nuestra vida, hermanos, nos dan esperanza de que sus promesas no fallarán, aún en los tiempos más oscuros, aún tras la muerte. Jacob lo tenía claro. Él quería ser enterrado en su tierra porque sabía que su pueblo y él iban a recibir esa tierra. Por tanto, hermanos, busquemos la gracia necesaria para experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, todos los días, mientras aguardamos el cumplimiento de las promesas de Dios, de heredar la tierra que se nos ha prometido. Y luego pasamos al capítulo 49, versículos del 1 al 33, porque vemos a Jacob bendiciendo a sus propios hijos y después ya muriendo. Los llama a los 12 y bendice a cada uno por turno, lo vemos en los versículos del 1 al 28. Y no el hijo mayor, o sea, Rubén, por las razones que ya sabemos, ¿sí? Por muchas de las cosas que ya hemos visto. Si no las recordáis, os animo a que reviséis la historia de Jacob, de Rubén y también la propia historia de José, y vemos la actitud, ¿no?, que tuvo Rubén hacia las cosas sagradas, el poco respeto que manifestó hacia su padre, hacia la promesa. Pero no es Rubén el primogénito otra vez, sino otro, Judá, el hijo menor de Lea, quien recibe la mayor bendición. Fijaos, en el capítulo 49, versículo 10, se dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. De la línea de Judá vendrá el gran rey David, y finalmente el rey de reyes, Silo,
literalmente en hebreo, aquel de quien es, aquel a quien pertenece, esto es Jesucristo. Muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, del Mesías, Dios reveló su propósito de levantar de los descendientes de Judá un rey para gobernar a las naciones de la tierra. Dios, desde antes de la creación del universo y de todas las cosas, decretó que su Hijo eterno tendría un reino que sería eterno. Y aunque el pueblo de Dios tuvo que esperar milenios a que llegara este Salvador, Jesús, el reino de Dios se estableció por fin por medio de este descendiente de Judá en la primera venida de Cristo. Y se consumará completamente en la segunda venida de Cristo, cuando Él nos dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y después de bendecir a todos sus hijos, Jacob tiene una última petición. Bueno, es más que una petición, en el fondo es una orden, ¿eh? Con sus últimas fuerzas les dice, versículos del 29 al 32, yo voy a ser reunido con mi pueblo, esto es, voy a morir junto con mis antepasados. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et. Y ahora Moisés, el escritor del libro de Génesis, para finalizar, añade: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Jacob está muerto. Llevamos tiempo con Jacob, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Pero la orden de Jacob sigue viva. No ha muerto con él. Las instrucciones de Jacob, además, si os dais cuenta, son altamente detalladas, muy específicas. Vamos, Jacob quería asegurarse que sus hijos no se perdieran, no se equivocaran, ¿eh? Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Esto es como con la precisión de un contrato de bienes raíces, es específico. Se enfatiza que este pequeñito pedazo de tierra, en la tierra prometida, pertenece legalmente a Jacob y a su descendencia. Así que el mandato de Jacob, este mandato final a sus hijos, testifica su fe en el Dios del pacto. Hebreos 11:21 dice que por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Pero también sus instrucciones finales para su entierro en la tierra prometida testifican de su fe. También, Dios había prometido la tierra de Canaán a su abuelo Abraham, a su padre Isaac, a él y a sus descendientes. Esta tierra es nuestra. Y aunque el Señor se tome el tiempo que se tenga que tomar, porque por eso es Dios, Jacob está convencido de que un día el Dios omnipotente, como lo llama en el versículo 3 del capítulo 48, cumplirá el destino del pueblo de Dios. Pero al mismo tiempo, la última voluntad de Jacob crea un dilema para los hijos. Canaán está un poco lejos. El viaje hasta allí es difícil y peligroso. Los cadáveres se descomponen muy rápido con el calor de Egipto. ¿Por qué no enterrar a Jacob en Egipto, si vivimos aquí? Así no vamos a ofender al gran faraón, porque podía desaprobar el faraón el entierro de Jacob en tierra extranjera. Además, si es en Egipto, vamos a poder ir regularmente a tu tumba, a decentarla, estás más cerca de nosotros. ¿Por qué tomarte la molestia de ser enterrado en Canaán? Pero Jacob es firme en su deseo de ser enterrado en la tierra de la promesa. Primero le hizo jurar a José, ¿recordáis? Que no le enterraría en Egipto, sino en Canaán, lo vimos en el anterior sermón.
Luego, con sus últimas palabras, ordena, manda a todos los hijos: sepultadme con mis padres en la tierra de Canaán. Todos sus hijos escucharon sus instrucciones. Todos. Todos entendieron su significado. No. No. Egipto no es nuestro hogar. Canaán es nuestro hogar. Canaán es la tierra que Dios prometió darnos. Así que allí será enterrado. Y esto nos lleva al capítulo 50, y especialmente primero a los versículos del 1 al 3. Jacob es embalsamado y se le rinde el luto, vamos a decir, con honores. Esto es interesante. Vemos a José desconsolado, ¿verdad?, en estos primeros versículos, llorando la muerte de su padre, se echa sobre él y llora y lo besa. Ese fuerte vínculo entre Jacob y José, su hijo, que sobrevivió a años de separación, 22 años de separación, se rompe ahora con la muerte de Jacob. Pero José debe ponerse rápidamente en marcha. ¿Sabéis por qué? Pues porque, de nuevo, con el calor de Egipto, un cadáver se descompone muy rápido. Entonces, en la última exigencia de Jacob de ser enterrado en la lejana tierra de Canaán, hay que tomar medidas. Por lo tanto, José ordena a sus siervos, los médicos, que embalsamen a su padre, como era la costumbre de los egipcios, y dice, versículo 2, que los médicos embalsamaron a Israel. Embalsamar un cadáver llevaba 40 días. Y mientras tanto el versículo 3 nos dice que los egipcios lloraron a Jacob por 70 días. Esto es muy interesante porque en los registros egipcios antiguos la costumbre de llorar la muerte de un faraón era precisamente ese tiempo, 70 días. Tiempo completo, tiempo perfecto, de llanto, de luto. O sea que el entierro de este hombre, de este patriarca, de Jacob, está al nivel del duelo y del luto y del entierro de un rey, de un principal de Egipto. Qué último honor aún en la muerte para Israel, para Jacob. Dios es bueno. Y dicen los versículos del 4 al 6, vemos en los versículos del 4 al 6 que el faraón va a conceder permiso para enterrar a Jacob en Canaán, pero las cosas siempre nos parecen muy fáciles cuando las explicamos, pero todo esto lleva un proceso. Se le está dando un gran honor, se le está embalsamando, se le está llorando, pero José todavía no le ha dicho a Faraón que quiere llevar a su padre a Canaán. Se tiene que enfrentar al Faraón. ¿Cómo va a conseguir el permiso de Faraón para enterrar a Jacob no en Egipto, sino en Canaán? Después de los honores dignos de un rey que le hemos dado a este hombre. Egipto ha sido muy bueno con Jacob y con su familia. Egipto acogió a estos hambrientos nómadas y les dio mucha comida y lo mejor de la tierra y posesiones y posición como funcionarios y ahora un entierro a la altura de un faraón. Y ahora me dices que te lo vas a llevar a Canaán. A nosotros no nos puede parecer tan complicado porque tenemos muy asumido, ¿no? Quiero que se me entierre en mi pueblo, bueno, y lo hacemos. Pero en aquel tiempo las cosas no eran así. Jacob era un hombre de Egipto. ¿No se ofenderá el faraón por una petición de entierro en Canaán? Pero vemos de nuevo, esta familia otras cosas no, pero astucia tenía mucha. El tacto con el que José hace las cosas no va directamente al faraón, ¿os dais cuenta? Pide a la familia del faraón, es decir, a la casa del faraón, que eran funcionarios, la mayoría, que intercedan por él. Leemos en los versículos 4 y 5, y pasados los días de su luto, el luto de Jacob, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Fíjate lo diplomático que es José, porque realmente no está diciendo exactamente lo mismo que le ha pedido Jacob. No está mintiendo.
José no está mintiendo, ¿bien? No está usando tretas, pero está siendo sutil, está siendo diplomático, omite las órdenes negativas de Jacob. No me entierres en Egipto, ¿eh? Me llevarás de Egipto. Esto podría decir el faraón, ¿qué pasa con Egipto? ¿Algún problema con Egipto? Yo soy Egipto. Eso podría decir el faraón, perfectamente. Pero José simplemente cita a su padre diciendo, he aquí voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. ¿Os dais cuenta? Es lo mismo, pero no es igual. Y José termina su petición prometiendo regresar a Egipto. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Es interesante esto cuando lo vemos desde el idioma original en hebreo, porque José le dice a Faraón que vaya yo ahora. Esta palabra, da igual la palabra, es uno de los términos clave en este capítulo. Pero es una palabra que se va a usar muy a menudo en referencia al éxodo de Egipto. Así que la insistencia de Jacob de ser enterrado en Canaán es una declaración de dónde pertenece realmente Israel, de dónde acabaría yendo realmente Israel. Su procesión de entierro desde Egipto hasta Canaán es una especie de promesa, de tipo, de anticipo del futuro éxodo de la nación de Israel en días de Moisés. Y entonces, sorprendentemente, el faraón aprueba de inmediato la petición de José. Dice, ve, sepulta a tu padre como él te hizo jurar. ¿Qué diferencia de lo que ocurrirá después en tiempo de Moisés, cuando por boca de Aarón se le pida a Faraón, deja ir a mi pueblo, otra vez la misma palabra, y el faraón conteste, no dejaré ir a Israel? Seguramente Israel, al escuchar este pasaje, se acordaría de una vez en que Jacob, por medio de José, estaba pidiendo volver a su tierra y Egipto fue generoso. Ahora Egipto, en el Éxodo, está siendo cruel, despiadado, desamorado, desagradecido. Nada que ver. Y siguen los versículos del 7 al 14, ¿no? Donde nos dicen que Jacob es enterrado finalmente en Canaán, en la cueva familiar de Macpela. Versículos del 7 al 9 describen la gran procesión fúnebre. Fijaos, dice, entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él, escuchad el lenguaje que utiliza Moisés para describir esta procesión de Egipto hasta Canaán, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. ¿No suena esto al libro de Éxodo? A la procesión de salida de los hijos de Israel de Egipto en tiempos de Moisés. Solo que entonces los carros y la gente a caballo no acompañaban a los israelitas, sino que los perseguían para exterminarlos. Incluso los cananeos juegan un papel en esta procesión fúnebre. Fijaos, versículos 11 y 10. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, esto es llanto de Egipto, que está al otro lado del Jordán. Aunque en el Éxodo, curiosamente, los cananeos, en vez de acompañar en el duelo y recibir a Jacob y su familia en Canaán, lo que harán es rechazarlos, despreciarlos y luchar contra ellos. Cuántos contrastes, ¿verdad? Y los versículos 12 al 14 concluyen. Hicieron pues sus hijos con él según le había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham en el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. El entierro de Jacob en la cueva confirmó la propiedad de la familia sobre la cueva y el terreno que había alrededor, que Abraham había comprado a los hititas.
pero también sobre la tierra. Era una promesa de que algún día volverían a ocupar lo que de hecho se le había prometido a Abraham, a Sara, a Isaac y a Rebeca. Además, el entierro de Jacob en la tierra prometida atestiguaba la fe de Jacob e Israel en que Jehová, el Dios del pacto, cumpliría sus promesas de darles la tierra. Jacob murió con esperanza y fue enterrado en la tierra prometida también con la esperanza de que Dios cumpliría su promesa de una tierra propia para su pueblo. Y uno puede preguntarse, ¿por qué Moisés da tantos detalles describiendo la procesión fúnebre de Jacob? Cuando Abraham murió, Moisés simplemente escribió que lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar eteo. Ya está. Cuando Isaac muere, el anuncio del funeral es aún más breve, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Ya. Pero por el contrario, Moisés se recrea, se esfuerza en mostrar el gran tamaño de la procesión fúnebre y el gran evento del entierro de Jacob. Hermanos, esto es más que la descripción de un funeral, mucho más. La preocupación de Moisés se centra en la fidelidad de Dios a su promesa de la tierra, de la esperanza del pueblo de Dios en su retorno a esa tierra. En la literatura profética posterior, es decir, en los profetas de Israel, hay una imagen recurrente del cumplimiento de la promesa de regresar a la tierra, porque Israel también sabéis que fue exiliado primeramente el reino del norte en Asiria y luego más tarde el reino de Judá durante 70 años en Babilonia. Pero los profetas, como por ejemplo Isaías, en Isaías 2, dicen: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Sí, Jacob regresó al final a la tierra de la promesa, fue acompañado por una gran congregación de los oficiales y ancianos de la tierra de Egipto. Con él estaba también el poderoso ejército de los egipcios. Así que la historia del entierro de Jacob en la tierra presagia el momento en que, como dice Ezequiel, el capítulo 39, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesús lleva esta imagen un paso más allá. Cuando Jesús escucha la confesión del centurión romano sobre el poder para sanar de Jesús a su siervo, dice: no hace falta que entres en mi casa. ¿Recordáis? Este centurión le dice: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di palabra y mi criado sanará. Y veis las palabras de Jesús: de cierto os digo, y no se lo dice a él, se gira posiblemente y se lo dice a sus discípulos, apóstoles, a todos los que le siguen. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y en Apocalipsis 7:9 se nos dice que aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Así que esta gran procesión fúnebre de Jacob, con oficiales y carruajes y egipcios y cananeos dirigiéndose a la tierra prometida, presagia el último día, cuando Jesús regrese en gloria en las nubes del cielo. Y entonces vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Y entonces Dios cumplirá completamente su promesa de hacer de la tierra un hogar pacífico para su pueblo, un hogar donde ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni habrá calor alguno. La tierra llegará a ser un paraíso completo, renovado. Gente de todas las tribus, naciones, pueblos, lenguas comerán con Abraham, Isaac y Jacob, los hijos de Israel, en los nuevos cielos, en la nueva tierra, bajo el reinado de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Esa es mi esperanza, esta es tu esperanza, esta es nuestra esperanza final.
Pero los hijos de Jacob, es curioso, siempre hay un clic en todas estas historias, no ven el significado de la gran procesión funeraria hacia la tierra prometida o no parecen extasiarse demasiado al respecto. También es verdad que no disciernen, igual que nosotros, todas las promesas. Está toda la historia de la redención por realizarse aún. Pero ahora que Jacob ha muerto, estos 11, o quizá 10, no sé si Benjamín estaría en medio, temen que José todavía quiera vengarse de ellos. Dice el versículo 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Miedo. Tal vez recuerden la historia de Esaú, que estaba esperando a que muriese Isaac o que Isaac fuera muy viejo para vengarse de su hermano Jacob. ¿Y si José todavía nos guarda rencor? Con su padre muerto, José ahora puede abrir la veda del hermano traidor, ¿no? Y venga, a cazarlos, uno por uno, o de golpe, me los quito de en medio, ahora os vais a enterar. Y fijaos, versículos 16 y 17, enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, atención con esto, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué llora José cuando sus hermanos le piden perdón? ¿Era un ploramicas? ¿Era un poco llorica este hombre? Ya lo hemos visto llorar varias veces. ¿Llora de frustración por su continua desconfianza en él? ¿Llora porque tratan de chantajearlo emocionalmente con el recuerdo de su padre? Dicen, tu padre mandó antes de su muerte... Bueno, hemos de decir una cosa, no nos aventuramos, pero ¿dónde está esto en la Biblia? ¿Hemos visto que Jacob dijera esto en algún momento? No dice en ningún sitio. ¿Bien? Es más, lo normal no habría sido que si estaba preocupado por cualquier hostilidad de José hacia sus hijos, le hubiese hecho jurar en su lecho de muerte, no te vengues de tus hermanos, ¿no? No lo sabemos, ¿vale? No tenemos ni idea. Nos podemos imaginar porque conocemos a la familia, ¿verdad? Puede que estén mintiendo, puede que no, puede que sea una de las últimas trampas de Jacob para hacer las cosas a su manera después de muerto. No le digáis nada a José hasta que yo muera y sea enterrado. No. ¿Nos lo podemos imaginar a Jacob haciendo esto? Sí, yo me lo puedo imaginar. Yo sí. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. No tenemos idea. No podemos decir que era por eso. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora José? ¿Se le había metido algo en el ojo? Hermanos, sea lo que fuere, lo que verdaderamente entristece a José es que sus hermanos tienen miedo de él. Tanto si era verdad como si era mentira, las palabras de Jacob, le tienen miedo. Y el miedo no está cerca del amor, en un sentido, algo ahí no resuelto. José no quiere ser temido por sus hermanos, quiere ser amado, en todo caso respetado por la posición que lo ocupaba en Egipto, pero no temido. Porque del miedo, y no me quiero poner en plan Star Wars, del miedo al odio hay un paso. Y el odio lleva al lado oscuro. Hermanos, le tienen miedo. Y entonces, ¿qué hacen? Se postran ante él y le dicen, henos aquí por siervos tuyos. Hermanos, llegamos a un punto clave. Ahora, y solo ahora, se está cumpliendo literalmente el sueño de José de que sus hermanos se inclinarían delante de él. En las otras ocasiones que se postraron delante de él, hay un detalle que quizás se nos escape. Ellos no sabían que era José. ¿Recordáis? Todas las veces que se postraron delante de él, ellos no sabían que era José, pensaban que era un gran mandatario egipcio que les quería hacer un mal. Aquí saben que se están postrando como siervos
delante de su hermano José. Ellos son conscientes de que están cumpliendo las palabras de este sueño, que se está cumpliendo al pie de la letra. Pero José, que podría haber dicho, no os aguanto más, no dijo esto. Le responde en el versículo 19, unas palabras que suenan acariciadoras y que son un reflejo de las palabras que Dios le dice a Jacob cuando tiene que bajar a Egipto y le habla en Berseba: no temáis. No temáis, no tengáis miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Si tiene que haber una venganza, un juicio, está en manos de Dios. No temáis, soy vuestro hermano José, os amo, no os lo he demostrado lo suficiente. No temáis, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, otra vez, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. 2 veces José les insta a no tener miedo. Y basa esa seguridad en el resultado beneficioso de la providencia de Dios. Esto tenía que ser así. Tenía que ser así. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Esa es la providencia de Dios. Dios ha usado vuestras malas acciones para salvar a miles, quizá millones de personas. A nosotros, a los egipcios, a los cananeos. Dios es soberano. Hermanos, Dios es soberano. Y aunque nos da libertad a los seres humanos de actuar, no confundamos toda la doctrina del libre albedrío con que no tenemos libertad para actuar. La tenemos. Él tiene el control final del resultado. Siempre. Siempre. Y el plan de Dios solo se puede definir de una sola manera. El plan de Dios es bueno. Y debido a que Dios es soberano y fiel a su buen plan, Israel puede confiar en su buen cuidado, en su gracia, en su misericordia, en su providencia, en su perdón. Y José es todo un modelo de perdón. José es un tipo precioso del perdón, de la misericordia y de la gracia divinas por medio de Jesucristo. En José se nos anticipan la majestad de Dios, la providencia de Dios sobre el mal y su bondad. ¿Y sabéis qué? Confiar en esto y ver esto en Dios nos libra de la amargura. De manera que podamos ver como Jesús ve a un mundo que no le ha amado. Que podamos amar a la gente que nos ha hecho daño. Que aprendamos a ver todas las cosas bajo las siguientes palabras: Dios lo encaminó para bien. Como Jesús hizo con todos nosotros, por medio de su muerte en la cruz, por causa de nuestro pecado. Nosotros le clavamos ahí, pero Él lo hizo para hacernos un mayor bien. Y hermanos, el libro de Génesis ya termina con una nota final acerca de José. Leemos versículo 22, que habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Dios lo bendijo grandemente. José incluso ve a sus nietos y bisnietos, pero también José tiene que morir. Y cuando llega el momento del versículo 24, José dice a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Esta es la primera vez que José habla de la promesa de Dios sobre la tierra prometida. Está hablando como un patriarca. Dado que estas también son las últimas palabras de José en el libro de Génesis, tienen un gran significado. Porque, de nuevo, las palabras de José en Génesis subrayan el mensaje del Génesis, del propio libro de Génesis, de que el pueblo de Dios no pertenece a Egipto, sino a Canaán. El pueblo de Dios no pertenece a este mundo, sino al mundo venidero.
no pertenece a una tierra destinada a desaparecer, sino a una buena tierra prometida. Y Canaán es esa tierra prometida. Pero mientras Israel crece hasta convertirse en una gran nación en Egipto, ellos deben seguir confiando en el tiempo de Dios. No debían desanimarse si la promesa de Dios parecía que se tardaba. Israel debe seguir confiando en que Dios es soberano y fiel, que no dejará de cumplir sus promesas de llevarlos de vuelta a la tierra de Canaán. Ciertamente Dios os visitará, dice José, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. José está tan seguro de que Dios vendrá a ellos que hace que los israelitas juren: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos, como antes había hecho su padre Jacob. José desea ser enterrado también en la tierra prometida. Pero está dispuesto a esperar en Egipto junto con sus hermanos. Dice Hebreos 11:22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José actuó con fe en el cumplimiento de la promesa, porque según Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. José no ve el éxodo de Egipto, José no ve a Israel partir hacia la tierra prometida, pero cree firmemente que sucederá. Y desea ser parte de la gran liberación de Dios a su pueblo. Así que les dice a los israelitas: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Pero Génesis termina. Y termina de una forma desconcertante. Si no supiéramos todo lo que viene después, claro. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Fin del libro de Génesis. Un libro que empieza con la majestuosidad: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, acaba diciendo que fue puesto en un ataúd en Egipto. Hermanos, la historia de Génesis, que comenzó con Dios creando su buen reino, un hermoso paraíso en la tierra para sus criaturas, termina con José en un ataúd en Egipto, esperando que Dios traiga a su pueblo de vuelta a la tierra. José tendrá que esperar mucho tiempo, desde luego, pero finalmente Dios se hace presente para él y el pueblo de Israel. Cuando Dios finalmente visita a Israel en Egipto para sacarlos, leemos en el libro de Éxodo que tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y el libro de José más tarde registra que enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. José también fue enterrado en una parte de la tierra prometida, que pertenecía legalmente a sus antepasados, en Siquem, como antes la cueva de Macpela. En la tumba, José todavía está esperando, como está esperando Jacob, como está esperando Isaac, como está esperando Abraham, la bendita resurrección de los justos. Pero al mismo tiempo sus almas están en el seno de Abraham, en los cielos, en la presencia de Dios, aguardando ese momento precioso. No están durmiendo, no están inconscientes, no están en una especie de Hades oscuro, medio adormilados. Si morimos hoy, subiremos al cielo y les veremos. Si Cristo viene hoy y somos transformados, seremos transformados en cuerpos glorificados junto a ellos. Esta es la maravillosa esperanza que tenemos. Y ellos también tuvieron y tienen todavía los cielos. Porque en última instancia, según la Biblia, la promesa de Dios para la tierra significa el retorno al paraíso en la tierra. Para concluir, hermanos, cuando Jesús fue colgado en la cruz,
uno de los criminales crucificados con él le rogó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús murió y resucitó para devolvernos al paraíso. Jesús dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la última cena Jesús declaró: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y hoy en día la Iglesia está en una situación similar a la de José y los israelitas. Esperamos que Dios venga a nosotros y cumpla su promesa de restaurar el paraíso en la tierra. A veces renunciamos a esa esperanza. El mundo en el que vivimos parece estar demasiado bajo el poder de la incredulidad, de la inmoralidad, la violencia, la guerra, el crimen, la corrupción, los desastres naturales, la enfermedad, la muerte. No vemos que Dios cambie las cosas. Luego hay tantas ideas diferentes acerca de lo que ocurrirá en la segunda venida de Cristo, que muchos prefieren no hablar del tema y decir displicentemente: bueno, son doctrinas secundarias. No son doctrinas secundarias. La Biblia es altamente escatológica. La Biblia apunta desde su principio hacia el final. La Biblia es un libro escatológico y no podemos tener una visión sesgada, manipulada, retorcida y equívoca de nuestra esperanza última, de lo que Dios hará cuando venga, de lo que Cristo dijo que haría cuando Él venga. Porque tú y yo formamos parte de eso. No es una cosa que dejar en un baúl y que no tocar para no ofendernos. La Biblia apunta a la consumación por medio del reino de Jesucristo. El final de la historia. Estamos en la presente era y aguardamos la era por venir. Pero sí, hoy en día es fácil perder la esperanza en la consumación del reino de Dios en la tierra, porque nos distraemos con tantas cosas y que porque pensamos muchas veces que esto es todo el cielo que vamos a recibir terrenalmente, luego ya estaremos allí de nuevo flotando de nube en nube en una gran luz. No, hermanos, nuevos cielos y nueva tierra. La Biblia es altamente materialista, con perdón de la expresión, materialista en cuanto a nuestra esperanza última, desde el mismo principio hasta el mismo final. Empieza con un jardín y acaba con un jardín. Empieza con una humanidad y termina con otra nueva humanidad. Empieza con un árbol en medio del jardín y acaba con otro árbol en medio del jardín. Empieza con Dios morando en medio del jardín del Edén y acaba morando en medio de la nueva humanidad en Edén. En el gran templo, en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén. Entre los primeros cristianos también había personas que habían perdido la esperanza. Decían: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero el apóstol anima a los cristianos diciendo: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Pedro concluye: pero nosotros esperamos, según sus promesas, como los patriarcas esperaban las promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, no perdamos la esperanza de la venida de cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, porque allí es donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos. No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De nuevo, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios es soberano, Dios cumplirá su propósito. Él puede incluso usar los planes malvados de este mundo y convertirlos en el cumplimiento de sus buenos propósitos para este mundo. Dios es fiel, Dios cumplirá sus promesas. No
perdamos nuestra última esperanza. Nuestro Señor Jesucristo, ascendido, promete: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquella bendición que perdieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, nosotros la recibiremos por medio de Jesucristo. Podremos comer de ese árbol de la vida. No habrá dos ángeles con dos espadas que impidan que nos acerquemos a Él y que comamos. Porque Dios es soberano y es fiel, hermanos. Su pueblo puede morir con la esperanza de que un día Él cumplirá completamente sus promesas de una buena tierra para su pueblo. Un día Dios restaurará el paraíso en la tierra. ¿Por qué podemos decir esto? Porque el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, a esto empieza a apuntar el mensaje del Génesis, a la restauración de todas las cosas, a la restauración de una nueva humanidad, de un nuevo reino, de una nueva adoración a Dios, por medio de Jesucristo. Él es en última instancia nuestro árbol de la vida. Hermanos, esta es nuestra última esperanza de la que nos ha hablado el libro de Génesis. Amén, hermanos. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, te damos gracias y te alabamos y te bendecimos por tu palabra y por tus promesas, Señor. Que nos aferremos a esas preciosas promesas. Sabemos que Cristo viene y que cuando Cristo venga hará todo aquello que Él ha prometido, que tú, oh Dios, has prometido por medio de Él, el Hijo Eterno. Gracias por esas preciosas promesas que tú empiezas a mostrarnos, a vislumbrarnos en el libro del Génesis, que nos hablan, que apuntan hacia esa consumación final. Esto es una maravilla, Señor, que nos cuesta aún comprender. Estamos aguardando esa venida para la restauración final de todas las cosas, para la consumación de tu reino. Que no perdamos la esperanza, que no nos dejemos distraer, que seamos concienzudos y tenaces en comprender estas cosas. ¿Qué implicación tuvo tu primera venida? ¿Qué implicación tiene la segunda? ¿Qué papel juega tu pueblo en medio de esta era del Evangelio en la que vivimos, Señor? Hasta que tú regreses, oh Jesús. ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Por qué resucitaremos? ¿Cómo resucitaremos? Señor, ayúdanos a entender todo esto, ayúdanos a comprender todo esto, Señor, y a ponerlo en su debido lugar en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque esto producirá, Señor, sabemos, vidas santas, vidas anhelantes de ti, vidas deseosas del regreso de Cristo. Señor, te pedimos perdón porque no te pedimos cada día: ven, Señor Jesús, no te lo pedimos. Preferimos las baratijas de este mundo antes que la gloriosa manifestación y venida de Jesucristo para traer esos nuevos cielos y esa nueva tierra, una humanidad mejor, un mundo mejor, un universo mejor, un trabajo, una vida, un disfrute de las cosas muchísimo mejores, perfectos, santos, buenos, junto con Cristo. Señor, te damos gracias, Padre. José es ese hermano que es misericordioso con sus hermanos, pero Cristo es ese hermano mayor, que todavía es mucho mejor. Y Él nos va a seguir proveyendo, Él nos va a seguir dando, Él nos va a seguir bendiciendo, ahora y por toda la eternidad, porque Él está con nosotros todos los días hasta la consumación de este mundo y en el venidero. Te damos gracias, Padre. Rogamos que nos bendigas y que bendigas tu palabra en tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.